Saludos, amigas y amigos de todo el mundo. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy me gustaría reflexionar un poco, brevemente, si Dios quiere, sobre magia, sobre la palabra magia. Una palabra muy sugerente, muy inspiradora, muy polivalente, que encontramos en muchos textos, en muchos discursos, en muchas enseñanzas. Seguramente les resultará familiar a muchos estudiantes de un curso de milagros. Aquí se habla de magia. Y justamente por eso quería hablar de esta palabra, ¿no? Porque no en todos los textos, no en todas las enseñanzas tiene la misma asesión, tiene el mismo significado esta palabra, magia. En un curso de milagros se nos habla de la magia como una manera de, de querer solucionar un problema en un nivel en el cual no se puede dar esa solución. Confusión de niveles. Este también es una expresión que se utiliza en un curso de milagro y esto sirve para que comprendamos a qué se refiere. No podemos solucionar en un nivel algo que tiene un origen a otro nivel. Podemos comprenderlo, podemos comprender qué acontece, pero no solucionarlo. Esto en el libro La enfermedad como camino, que es un libro que está en relación con la nueva medicina germánica, la enfermedad como camino, se nos pone un ejemplo muy claro, ¿no? Que es, por ejemplo, que cuando vamos con el coche y se nos enciende un piloto, una luz en el salpicadero que nos indica que hay algún tipo de problema, algún tipo de avería, es como si quisiéramos, como si arrancáramos la luz y pensáramos que ya hemos solucionado el problema. Lo que hemos hecho ha sido es eliminar aquello que se nos informa. Pues según este texto de la enfermedad como camino, esto es lo que hacemos con las medicinas, ¿no? Con los medicamentos. Ponerle un parche a un problema que va a volver a aparecer puesto que tiene un origen en un plano mental. A mí, por ejemplo, contando mi experiencia personal, que no suelo hacer, pues hubo un tiempo en el cual me dolía de vez en cuando la espalda y yo usaba algún tipo de pomada que me resultaba muy beneficiosa, me daba alivio, pero el dolor volvía una y otra vez y siguió volviendo hasta que yo no comprendí en el nivel que debía comprenderlo que el origen de ese problema estaba a otro nivel, estaba al nivel mental. A mí me dolía la espalda porque me encogía, a mí me dolía la espalda porque tenía excesos alimenticios, me dolía la espalda porque tenía miedo, tenía ansiedad, porque tenía estrés. Es decir, había una serie de elementos psíquicos que se manifestaban en lo físico y mientras que no los corrigiera, mientras que no los corrigiera a ese nivel mental, pues no se iba a dar la solución en el plano físico, en el plano en el cual informamos de ese nivel mental. Entonces, como os comentaba, la magia sería querer solucionar en el plano físico, por ejemplo, lo que no tiene solución en ese plano. Es darle un valor más allá de lo neutro a lo que es meramente neutro, porque es un mero informador. La forma es un mero informador. Informar significa darle forma a. Por lo tanto, aquello de lo cual informamos no es la forma. La forma es el informador. Entonces, en este sentido es en el cual un curso de milagros utiliza la expresión magia. Remedios mágicos. Remedios que nos van a dar un consuelo, que
podemos hacer uso de ello. De hecho, el propio curso así lo dice, ¿no? Si tenemos fe en que una determinada medicina o medicamento nos va a producir un efecto beneficioso, pues hagamos uso de ello mientras eso sea así. Es muy importante, ¿no? Porque realmente el hecho de haber estudiado, trabajado, asimilado las enseñanzas de un curso de milagros no significa que estemos tan iluminados como la voz que las inspiró. Significa que seguimos aquí compartiendo, siendo partícipes de una realidad de la cual todos aquellos con los cuales convivimos, todo de lo cual somos testigos, nos informan de nosotros mismos. Por lo tanto, no estamos separados de ello. Es una enseñanza fundamental de un curso de milagros. No estás separado de nada, ni de nadie. Entonces, bueno, no sé si me habré explicado bien sobre cómo utiliza un curso de milagros esta expresión, magia. Pero yo os quería hoy hablar fundamentalmente de otro tipo de significado que se le da a esta palabra, a la palabra magia. Por ejemplo, el que le da Chogyam Trungpa en este libro, Shambhala. Chogyam Trungpa, el desaparecido porque trascendió las formas físicas, no porque se volviera invisible. El desaparecido Chogyam Trungpa, maestro tibetano, pues nos dedica justamente en este libro, en este fantástico libro, Shambhala, la senda sagrada del sendero, le dedica 2 capítulos a la magia. Cómo invocar la magia, descubrir la magia. En el primero, en el descubrir la magia, pues nos explica lo que significa la magia. Podemos leer algún fragmento para saber qué entiende Chogyam Trungpa, el gran maestro tibetano, que tan gran conocimiento tenía de la cultura y civilización occidental. Por eso es un maestro tan significativo para los occidentales. Pues nos dice Chogyam Trungpa: con magia no queremos decir un poder antinatural sobre el mundo fenomenal, sobre el mundo de las formas, sino que aludimos más bien al descubrimiento de una sabiduría primordial o innata en el mundo tal como es. Cuando encontramos en una sola percepción el poder y la hondura de la vastedad, entonces estamos descubriendo e invocando la magia. La sabiduría que estamos descubriendo es una sabiduría sin comienzos, algo naturalmente sabio. No es una sabiduría comparativa, no es la sabiduría del mundo. En el mundo, como siempre decimos, donde está el sabio está el ignorante, donde está la sabiduría está la ignorancia, porque necesita de contrastarse. En un mundo de separación siempre es así. Donde está el orden está el desorden, donde está la paz está la guerra. Siempre es así. No puede ser de otra manera en un mundo de separación. Solo en un mundo de integración, en un mundo que se reconoce en la unidad, se da el milagro de trascender el conflicto, la comparación. Bueno, pues nos decía Chogyam Trungpa: la sabiduría que estamos descubriendo es una sabiduría sin comienzos, algo naturalmente sabio. La sabiduría del espejo cósmico. En tibetano, a esta cualidad mágica de la existencia o sabiduría natural se le llama Drala. Lógicamente, Chogyam Trungpa en su lengua original pues no hace uso de estas expresiones, ¿no? Magia, utiliza las palabras que son propias de su cultura y de su lengua. En este caso, por ejemplo, la palabra Drala. Y como él nos explica, Dra significa enemigo, significa rival, significa oponente, y La significa por encima por encima de. La significa por encima de, significa trascender
aquello a lo cual va unido, es decir, al enemigo, el oponente, el rival, trascender la enemistad, trascender la dualidad, como él mismo nos explica. Drala, por ejemplo, por lo tanto, podía ser una palabra sinónimo de Advaita, que utilizan en sánscrito, si no me equivoco. Drala significa literalmente por encima del enemigo, más allá del enemigo, más allá de la confrontación, más allá del conflicto, más allá de la separación del mundo, en el mundo que se da en el mundo, en el cual pues se da esa falsa sabiduría, ese falso orden, esa falsa paz que siempre es comparativa y que por lo tanto no es real, no es verdadera, no es auténtica y no es permanente. Drala es el poder y la sabiduría no condicionada del mundo, donde ya no hay condición. La condición humana es una condición y por lo tanto siempre que estemos en la humanidad estaremos bajo alguna condición, cuanto menos esa misma condición humana. Condición es limitación, condición es decisión, condición es decisión de no querer trascender esa misma condición, que cumple un propósito, cumple una función, pero transitoriamente. Como el coche que nos deja el garaje cuando se avería el nuestro. Cumple un propósito, ¿ya? No es para siempre el coche. No es el coche que te prestan, no es para siempre. Luego te devuelven, después que tú hayas abonado lo que tenga que abonar, pues te devuelven ya reparado tu vehículo personal. Si tienes. Yo en mi caso no tengo coche. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo todo cumple una función, todo cumple un propósito. Y en la condición humana, por eso no tenemos que enfrentarnos a ningún elemento de la condición humana, porque todo cumple su propósito. Y todo lo que cumple su propósito está al servicio de lo sagrado, de lo santo, pero simplemente lo está circunstancialmente y transitoriamente. Drala es el poder y la sabiduría no condicionada del mundo, que está más allá de cualquier dualismo. Por consiguiente, Drala está por encima de cualquier enemigo o conflicto. Es sabiduría que trasciende la agresión. Es la sabiduría y el poder de cuyos existentes del espejo cósmico que se reflejan tanto en nosotros como en el mundo. Es la sabiduría y el poder de suyo existentes. Sabiduría y poder de suyo existentes. Que se reflejan tanto en nosotros como en el mundo de nuestra percepción, cuando esa percepción es verdadera, lógicamente. Debemos darnos cuenta de que nuestra propia sabiduría, en cuanto seres humanos, no es algo aparte del poder de las cosas tal como son. No hay ninguna separación ni dualidad fundamental entre nosotros y nuestro mundo. No estamos confrontados a lo que percibimos. Todo nos habla de una realidad única. Dios es unidad. Dios es esa unidad. Y se manifiesta en la diversidad. Sin diversidad no hay opción a que el amor se relacione con el amor. Por lo tanto, la diversidad, la aparente separación, es una bendición, porque gracias a ello podemos comunicarnos, podemos ofrendarnos los unos a los otros amor. Por lo tanto, debemos bendecir esa aparente separación, que cumple ese propósito circunstancial transitorio al cual antes me refería. Cuando experimentamos juntas ambas cosas, lo que somos y nuestro mundo, como una sola, entonces cuando lo experimentamos como una sola, cuando experimentamos la unidad, entonces tenemos acceso a una visión inmensa y un inmenso poder en el mundo. Encontramos que estamos inherentemente en contacto con nuestra propia visión. Encontramos que estamos en contacto con nuestra propia visión, la visión del amor, la visión de la verdad que nos libera. Encontramos que estamos en contacto con nuestro propio ser. Eso es descubrir la magia. Eso es descubrir la magia. No hablamos, dice Chogyam Trungpa, de una revelación intelectual. Hablamos de una vivencia real. Se trata de una experiencia real que no podemos compartir con las palabras, que se experimenta cada uno en sí mismo
y experimenta con ello esa unidad con todo. Recordemos a Jesús de Nazaret cuando estaba ante fariseos, ante miembros del Sanedrín, ante importantes burócratas, y no por el hecho de estar Jesús ante ellos, ellos se iluminaban. Por lo tanto, lo que no puede hacer Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer aquellos que seguimos sus enseñanzas? Por eso Jesús siempre se maravilla ante la fe de aquellos que experimentan el milagro. Y él mismo dice: vete en paz, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha devuelto la integridad de tu ser, de tu vida. Tu fe te hace consciente de lo que eres verdaderamente. No eres un personaje al cual debes de defender contra los fantasmas, contra supuestos enemigos que quieren menoscabarte. No, eres un ser íntegro, completo, total. Eres la expansión del amor, la expansión gozosa del amor, y eso es la magia, esa es la verdadera magia, descubrir aquello que nos permite trascender esa falsa magia de la cual nos habla un curso de milagros, esa falsa magia que es la de postergar ese trascender a través de parches que, si tenemos fe en ellos, pues lógicamente vamos a hacer uso de ellos, pero llegará un momento en el cual debemos ir al origen, como volviendo a la historia que os contaba al principio, la historia personal del dolor de espalda, podía contar cualquier otra historia. Mientras que no vaya al origen de esa enfermedad, en este caso esa pequeña enfermedad, aunque no hay enfermedad pequeña ni grande, mientras que no vaya al origen, que es un origen mental, que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad, con la falta de aceptación, que se manifiesta a nivel energético, a nivel emocional y por lo tanto a nivel físico también, y de ahí el dolor que se nos da en el físico. Ese dolor es ese piloto automático que se enciende para indicarnos que algo va mal en nuestra mente, y en nuestra mente debemos de corregirla. También por esto nos dice Jesús que cualquiera que desee a la mujer de su prójimo ha pecado ya, solo por desearla, ha pecado porque ha pecado en su mente, porque está teniendo pensamientos, deseos basados en la carencia, en la negación de sí mismo, porque no fluye con la vida. Si tú fluyes con la vida, todas las relaciones que precises se van dando de manera natural, y por lo tanto no necesitas desear la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójima. Pues bueno, espero que no voy a ir más allá, porque solamente quería hablar por encima sobre la magia. Lógicamente no voy a hablar de magia negra, magia roja, magia gris. De esto pues hay otras personas que hablan. Realmente la única magia que interesa es la magia blanca. Lo de blanca es un adjetivo innecesario, porque toda magia verdadera no necesita de ese adjetivo. Es como si habláramos de sabiduría sabia. Toda sabiduría es sabia si es verdadera. La magia negra pues es cuando por ejemplo con un sostén intelectual pretendemos mantener ese personaje que no nos representa verdaderamente. A través de enseñanzas mundanas que hemos arraigado, pretendemos mantener ese personaje, mantener y proteger ese personaje que no nos representa. Y a partir de ahí tenemos la codicia de hacer uso de enseñanzas espirituales trascendentes para beneficio propio, exclusivo y excluyente, que verdaderamente no es un beneficio propio, puesto que es en beneficio de lo que no somos en verdad. Pues esto es la magia negra, es decir, una manera de protegerte, de postergar la consecuencia de negarte a ti mismo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Oscar Wilde, de
el retrato de Dorian Gray. Es una especie de magia negra. Yo no envejezco, pero tarde o temprano todo se me va a venir encima. Yo me entrego a vicios, a placeres mundanos, hago uso de unas enseñanzas, de unas capacidades que están para hacer que están para un fin amoroso, y solamente en ese fin amoroso se pueden dar. Pero yo, con el poder de la distorsión de mí mismo, con el poder de la distorsión de mis propias capacidades, puedo hacer un uso autodestructivo de todo eso que está latente en mí. Eso es la magia negra. Y generalmente no se da la magia negra. Lo que se da, como decía Antonio Blay, es magia gris. Se da pequeños personajes que intentan hacer uso de enseñanzas trascendentes de manera egoísta, de manera codiciosa, buscando medrar en la sociedad, medrar en las jerarquías aparentes del mundo. Y finalmente, cuanto más lejos llegan, o cuanto más alto llegan, como bien dice el refranero popular, pues más grande es la caída. Bueno, pues esta es mi reflexión. Busquemos la magia de la vida, que es trascender las ilusiones. Esa es la verdadera magia. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.